Español por haber apoyado este proyecto, también a la Cátedra Argentina del Centro de Estudios Latinoamericanos que auspicia este evento, y agradecerles a todos por haber venido. Obviamente que si están aquí es porque conocen la obra de Andrés y que es realmente impresionante, ¿no? Publica su primera novela el año 99, Bariloche, habiendo nacido en Buenos Aires el año 77. A los 14 años se muda a España, donde reside desde entonces en el sur de España, en Granada, ¿verdad? Hay una cosa que me impresionó mucho cuando yo utilicé por primera vez su libro en uno de mis cursos, la fineza de su literatura y la cantidad de conocimientos no podían ser atribuibles a una persona tan pero tan joven. Evidentemente que fue una gran sorpresa. Mi ghostwriter y no mío. Y fue una gran sorpresa. Hemos tenido la suerte de tenerlo con nosotros estos días. Hemos disfrutado cada minuto y espero que ustedes que están aquí disfruten de igual modo. El formato que vamos a seguir va a ser una conversación y vamos a empezarla nosotros para luego abrirles a todos ustedes para que podamos seguir esta conversación. Mi experiencia con Andrés es que le podemos preguntar casi todo, casi todo. Entonces, salvo preguntas decentes, todo menos las preguntas decentes. No, preguntas decentes no aceptamos, nos ofenden. Vamos a hacer. Entonces, a mí me gustaría comenzar esta conversación con El viajero del siglo, que sigue siendo uno de los textos que más me impresionan tuyos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poco cómo es que tú llegas a este texto, cómo empiezas a producirlo, cómo lo concibes, cómo lo escribes. Bueno, ¿Okay? Muchísimas gracias, Verónica, no solo por acompañarme hoy, sino por la invitación tan generosa que me han hecho. La verdad es que ha sido una semana en la que me he sentido parte del campus, lo cual implica perderse en él y no distinguir el parking del hospital, de la universidad. Me ha encantado la Plaza Roja y sobre todo, ¿no? Así se llama, the Red Square. Y sobre todo me ha encantado conocer a la gente que forma parte del departamento de Spanish and Portuguese, así que para mí ha sido lo más parecido a una reunión de amigos. De vez en cuando tenía que recordarme a mí mismo que estaba trabajando, ¿no? Porque me olvidaba fácilmente. Eso es una buena señal. Les quiero agradecer también su presencia aquí. Quiero decirles que soy miope, de manera que parecen ustedes muy amables, pero no sé si están despiertos. ¿Ya están con los ojos abiertos? De momento. Si les hago esta pregunta dentro de 15 minutos, no quiero escuchar la respuesta. Pero bueno, les quiero agradecer que hayan venido, de verdad. Y ojalá regresen, Gracias a todos por vuestra, como se dice en España, generosidad. Y ahora yendo a la respuesta a la pregunta, el viajero del siglo es una novela que trata de reescribir lo que entendemos por siglo XIX desde nuestra época. Eso tanto en términos literarios, narrativos, como en términos históricos o políticos. Es una novela un poco sobre los orígenes de lo que llamamos Occidente moderno o identidad europea moderna. Hay una novela de Vargas Llosa que ustedes conocen, Conversación en la Catedral, que se inicia con la pregunta de cuándo, en qué momento se jodió el Perú. Bueno, esta novela podría iniciarse implícitamente con la pregunta de en qué momento se jodió Europa. Pregunta de triste actualidad. Eso en un plano, digamos, ideológico, teórico, político. Pero más del lado de la cocina de la escritura. Me gustaría recordar a mis padres, especialmente a mi madre, que murió muy joven y que era música, era violinista. Este es el momento musical de preguntarle si me escuchan. O sea, ¿esto funciona? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, porque si vamos a hablar de música y no me escuchan, sería una paradoja intolerable. En mi hogar, más que literatura o más que libros, que había algunos, lo que había era música. Y a mí siempre me ha parecido que la música
no es tanto el arte de producir sonidos como el arte de distinguir lo que escuchamos. Es decir, que la música tiene más que ver con escuchar que con emitir. Y ese concepto me gustaría haber sido capaz en alguna medida de trasladarlo a la literatura, ya que no puedo decir que fui capaz de tocar un instrumento. Me tengo en el récord de fracasos musicales en mi familia. Traté de tocar el violín, era un desastre. Estudié guitarra, fue una experiencia lamentable. Traté de cantar, bueno, en la ducha, digamos, he tenido algún que otro aplauso, pero no mucho más que eso. Pero sin embargo, toda esa cadena, esa sucesión de fracasos musicales o de incapacidad para seguir los pasos familiares, sí me causó una cierta inclinación auditiva, sonora o musical hacia la palabra, tanto en la forma como en el contenido. En cuanto a la forma, ahora hablaremos un poco de eso, pero en cuanto al contenido sí me gustaría decir que el origen del Viajero del Siglo está en unas canciones de Schubert, que son el Winterreise, Winter Journey o Viaje de Invierno, de Franz Schubert, cuyo autor de las letras es el olvidadísimo, excepto en Alemania, Wilhelm Müller, cuya cita inicial está en la primera página de la novela. Es un ciclo de canciones hermosísimo, conmovedor, que además a mí me trae recuerdos familiares especialmente emocionantes. Y del mismo modo que en el ámbito hispano es muy habitual haber aprendido inglés con los Beatles, en lo que se llama en España el inglés guanchi-guanchi, es decir, tratar de deducir cómo se habla inglés a través del sonido, sin tener ni idea de qué estás diciendo. Creo que hubo toda una generación o dos que aprendieron inglés así. Yo aprendí el poco alemán que sé al método guanchi-guanchi, o wanzig-wanzig, habría que decir, que era tratar de reproducir el Winterreise sin tener ni idea de qué cantaban, ¿no? Entonces primero acertaba con las vocales, o ni eso, porque las vocales alemanas también se las traen, y durante años canté o susurré o tartamudeé las letras de El Viaje de Invierno sin tener ni idea de qué contaban, hasta que en un momento, quizá 20 años después de haberla escuchado por primera vez, se me ocurrió la estupenda idea de ver qué decían las letras. Y debo decir además que esas letras rara vez estaban traducidas al español, como mucho en los ya extintos CDs, por no hablar de los vinilos. Tenía suerte si había una traducción en inglés o en francés, pero no había nunca traducciones en español. Y esa laguna fue buena para mí, porque me obligué, como decía Borges, a enseñarme alemán. Vieron que a Borges nadie le enseñaba nada, Borges se enseñaba a sí mismo, era una cosa extraordinaria. Decía, yo me enseñé alemán leyendo a Heine, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo me enseñaba peor, pero también me enseñé alemán para tratar de entender qué decía el Winterreise. Y así me encontré con una historia muy hermosa de un viajero, o mejor dicho, no exactamente un viajero, un Wanderer, un wanderer, un, ¿cómo se diría? Errante, caminante, peregrino. Peregrino no, porque el peregrino tiene un destino, ¿no? Hay una meca a la que peregrinar. Esto sería algo más interesante que un peregrino. Alguien que sale a buscar su destino con la condición de que no se sepa dónde está, ¿no? Un errante que atraviesa paisajes, bosques, ciudades, posadas, cementerios, atraviesa todas las instancias materiales y simbólicas que un ser humano puede atravesar en su camino hacia su destino, hasta que se encuentra con un anciano organillero, con un Leiermann, con un el que toca el barrel organ, sería Organillero. en inglés, ¿cómo sería? Organ grinder. Sí, hurdy-gurdy barrel organ. Organ grinder. Organ grinder, eso lo estaba buscando. Eso es, un organ grinder, exactamente. Ese es el título en alemán de la última de las canciones, de Leiermann. En esa última canción, este viajero permanente tiene la visión de un músico ambulante, o mejor dicho, un músico callejero, que está en una esquina de una plaza, le cae la nieve encima, los perros lo rodean, nadie lo está escuchando, pero el organillero parece mostrar una convicción espiritual en que está haciendo lo que debe, música. Para nadie, para sí mismo, para el viento. Y esa visión conmueve mucho al viajero, que por primera vez en las 24 canciones piensa, quizá debería quedarme aquí. Y es entonces cuando uno escucha la última de las estrofas de la canción. Viejo extraño, debiera quedarme yo contigo,
¿Querrás seguir mi canto al son de tu organillo? Los traductores de The Traveler of the Century lo tradujeron por Strange old organ grinder, should I stay with you? Will you turn out the tune to the sound of my singing? Bueno, pues curiosamente la edición inglesa invirtió el orden del tercer y el cuarto verso y lo hizo bien, porque así you y tune riman un poco. Se llama más bien Strange old organ grinder, should I stay with you? To the sound of my singing, will you turn out the tune? Bueno, pues con esa pregunta se termina la música. La idea era empezar la novela donde terminaba el viaje de invierno. Así que mi vínculo con esta novela es edípico, se puede decir. Había algo de misión familiar en poder de alguna manera contribuir al amor por Schubert que había en la familia, aunque más no fuera de forma literaria. Claro que fue creciendo rápidamente un universo alrededor de estos personajes y lo que iba a ser un encuentro entre un joven y un anciano, entre un viajero y alguien que no ha salido de su pueblo, entre alguien que está al principio de su vida y de su curiosidad y alguien que está al final, en el ocaso de su existencia, se convirtió simplemente en una anécdota dentro de un universo mucho mayor. Durante la escritura de la novela, además, debo decir que mi madre murió, con lo cual se me produjo una situación inesperada, que era la de, literariamente inesperada, que era la de preguntarse hasta qué punto tiene sentido escribir ficción cuando uno pierde la parte más importante de la realidad o de eso que llamamos realidad. Digo, porque la ficción tiene una capacidad de trascendencia impresionante. Me pregunto si los seres queridos que perdemos y que permanecen en nuestra memoria, en nuestra conciencia, no son, en el sentido más noble de la palabra, ficciones, personajes que no terminan nunca. En cualquier caso, la escritura de la novela se interrumpió y durante mucho tiempo me pareció que no tenía sentido terminar una novela cuando tu madre acaba de morir, ¿no? Pero al mismo tiempo me parecía que si no continuaba, si no la terminaba, iba a ser como morir dos veces, ¿no? O sea, dejar morir también a los personajes. Entonces, de un modo doloroso y con mucha incertidumbre, decidí que lo que mi madre hubiera querido era que terminase la novela para poder dedicarle, precisamente para poder dedicarle a ella ese libro, ¿no? Así que llegar al final de la partitura tenía algo de misión personal también, ¿no? Así que bueno, se puede decir que al principio y al final de la novela estaba la música y mi madre, a quien por lo tanto está dedicada la novela. Podría decir muchas cosas más, pero prefiero terminar con mi madre. Yo quería hacerte una pregunta en realidad sobre tu último libro, que tiene una estructura bastante particular en tanto se escuchan tres voces que hablan desde lugares distintos y tiempos diferentes, pero que al mismo tiempo se entrecruzan, ¿no? Y están todo el tiempo dialogando, aunque estén, como dice el título, hablando solos. Entonces, quería preguntarte un poco cómo es ese proceso creativo donde se construyen estas voces por separado y en conjunto al mismo tiempo, ¿no? Y cómo encaja eso en toda tu obra. Bueno, tiene que ver también con la cuestión musical de la que estamos hablando. Esta vez no hay ningún tema musical, pero sí hay una premisa auditiva, porque las tres voces de la novela, Hablar solos, que saldrá el año que viene en Estados Unidos, pero no sé cuál va a ser el título. Es difícil traducir Hablar solos en plural. Quizás una forma de resolver el problema de ese plural que no se le puede adosar a la set phrase en inglés sería quizás talking to ourselves. No sé, habría que pensarlo. En cualquier caso, la idea era que esas tres voces fuesen muy orales o muy escuchables, tuviesen sobre todo la voz del padre y del niño, fuesen inmensamente orales, ¿no? Y eso me obligó a tratar de sintonizar dentro de mi cabeza esas voces. Entonces fue un proceso muy lindo de aproximación progresiva a esas voces. Hacía pruebas en las páginas, hacía borradores acerca de lo que fuese, para tomar decisiones rítmicas muchas veces. Por ejemplo, ¿cómo puntúa un niño que piensa? Y a mí me parece que lo más cercano a la puntuación dispersa y distraída de un niño serían frases cortas y de punto y seguido, ¿no? Es decir, no puedes puntuar a un niño
como si fuese Cicerón, ¿no? Lleno de cláusulas, de una sintaxis compleja, subordinada. Entonces, el ritmo del niño era, por un lado, muy veloz, pero por otro entrecortado en su sintaxis, ¿no? En el caso del padre, es lo contrario. El padre está hablando en voz alta y grabándole una carta a su hijo. Son tres voces, pero también las tres aproximaciones que tenemos al acto de habla. Un personaje piensa, el otro habla en voz alta y el otro escribe. Son las tres formas que tenemos de hablar solos, ¿no? Las tres principales. El padre sabe que le queda poco tiempo. Bueno, ¿cómo puntúa a alguien a quien se le acaba el tiempo? Digo, quizás de la forma opuesta del niño, sin poner puntos. Donde el punto podría equivaler a la muerte, la idea es evitar a toda costa un punto. De manera que la voz del padre es un continuo añadido y una continua rectificación donde la coma es una promesa de seguir viviendo. Entonces, esas conclusiones, digamos, fui llegando a ellas, ¿no? Entonces el padre se atropella, le falta el aire y sobre todo busca la idea mientras habla, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo. Y la madre, en cambio, Elena, escribe un diario. Nos conocemos de Granada, quizás, ¿sí? ¿No? ¿Ves qué miope que estoy? Tremendo, tremendo. Probablemente no nos conocemos de Granada en ningún otro lugar. Bien, perfecto. Bueno, es un placer conocerte aquí, entonces. Voy a poner unos anteojos, me parece. Tengo mis gafas ahí, pero no me las he traído porque si no, no me sirven para leer. Me da mucha vergüenza estas charlas en que uno se pone y se quita las gafas. De hecho, parte de mi familia que vive aquí entró ahí y ellos creen que los reconocí visualmente, pero no, fue por el saludo. En realidad no veía absolutamente nada. Loti y Dayan, sé que están ahí, pero es una intuición, no es una visión. Bueno, les iba a decir que la voz de ella, que ella está escribiendo, su sintaxis sí es escrita, es la única de las tres voces que se puede leer en voz baja, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, fue una manera no solo de descubrir tres psicologías y tres situaciones morales, tres edades, hay un niño de 10 años, una mujer de edad mediana, que razonan de otra manera, sino que su condición de habla hacía que la prosa fuese radicalmente distinta por razones de articulación, de enunciación, ¿no? Quizá podrías leernos un poquito de hablar solo para que podamos degustar lo que estás diciendo. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Estaba yo pensando, por desarrollar esta metáfora musical, que hay algo sinfónico en El viajero del siglo, en su manejo de los materiales, y me gustaría pensar, en cambio, que hablar solos es un trío de cámara. Hay mucho silencio, hay mucha intimidad, y hay algo de protagonismo individual de las tres voces, pero de muy necesaria interrelación. Son como tres solistas que se encuentran, digamos. Entonces, sí, claro, con muchísimo gusto les leo un pequeño fragmento de cada una de las tres voces. No se preocupen porque van a ser unas 20 páginas, así que no hay ningún peligro. No, va a ser muy breve cada una de las voces. No voy a llegar ni a una página por voz, así que no teman. Primero vamos a ir a la voz grave. Se podría decir que este es el cello. Es la voz grave en un sentido moral. Es la voz de Elena. Elena es una cuidadora. Es una novela sobre la pérdida, pero desde el punto de vista del que pierde. No tanto del que se va, que también, sino del que se queda y no sabe cómo reanudar su vida después de esa pérdida. Es una novela sobre los cuidadores. Existe en inglés carol, ¿no? Caretaker, sí. Es más sobre el take caring que sobre el farewell en sí mismo, ¿no? Entonces aquí habla la cuidadora cuando asiste a la violenta evidencia de que la vida de los demás continúa, el amor de los demás continúa, la pareja de los demás continúa, mientras su vida se ha quedado mutilada en cierto sentido, y a la vez cómo hacer para seguir viviendo. Dice Elena: cuando veo a dos besándose, creyendo que se aman, creyendo que durarán, hablándose al oído en nombre de un instinto al que dan nombres elevados, cuando los veo acariciarse con esa avidez molesta, con esa expectativa de encontrar algo crucial en la piel del otro, cuando veo sus bocas confundiéndose
el intercambio de sus lenguas, sus cabezas recién duchadas, las manos revoltosas, las telas que se frotan y levantan como el más sórdido de los telones, el tic ansioso de las rodillas rebotando como muelles, camas baratas, hoteles de una sola noche que más tarde recordarán como palacios. Cuando veo a dos idiotas ejerciendo impunemente su deseo a plena luz, como si yo no los mirase, no solo siento envidia, también los compadezco. Compadezco su futuro podrido, y me levanto y pido la cuenta y les sonrío de costado, como si hubiera vuelto de una guerra que ellos dos no imaginan que está a punto de empezar. Esta es Elena, que como ven no es una plácida ama de casa. ¿En serio funciona esto? ¿Sí? Por ejemplo, los de atrás escuchan. Qué impresionante, ¿no? La tecnología de Georgetown me tiene admirado. Bueno, este es el niño. Les pongo un poco en contexto simplemente. Mario y Lito viajan juntos en un camión por unas carreteras cuya ubicación es bien peculiar. Son carreteras secundarias que están exactamente donde ahora hay un océano que separa Latinoamérica de España. Yo tengo dos orillas, me eduqué en dos países, en dos continentes, y siempre he tenido la sensación de que más que dos pasaportes tengo dos extranjerías. Y que siempre que estoy en un lugar me falta el otro. No es tanto la comodidad o la plenitud de pertenecer a dos lugares como la certeza de que siempre estarás a medias en todas partes, ¿no? De manera que al planear el paisaje por el que iban a pasar Mario y Lito en un camión, para Mario es el último viaje, para Lito es el primero, me parecía una amputación terrible decidir en qué país iban a viajar. Entonces me pareció que iba a ser más leal a mis emociones si ese país por el que recorren Lito y Mario en el camión era el país que yo he llamado Tucumancha o Pampatoro, ese país que está exactamente en la frontera inexistente entre Latinoamérica y España. Los personajes no saben que ese país es imposible. Ellos están convencidos de que es un país totalmente normal, pero es un país de frontera. Es un país donde uno puede aparecer en Comala, donde uno puede aparecer en Santa María, o donde uno puede aparecer en Andalucía, en la Patagonia o en Tijuana. Y esta especie de Frankenstein panhispánico que recorren estos dos personajes está lleno de hostales muy feos, de muy mala calidad. Mario siente mucho tener que llevar a estos lugares, estos antros a su hijo, pero son los que se van encontrando por la carretera. El niño está absolutamente feliz de hacer un viaje con su padre. Como dice el niño, ahora soy todo un hombre, ya tengo 10 años, y entonces cree que a partir de entonces todo será una relación de igual a igual con su padre, ¿no? Bueno, y entonces, precisamente... Ah, sí, ahora me di cuenta. Qué interesante, ¿no? Es pura poesía, es cómo se amplifica una caricia. Esto sería exactamente la poesía. Es hacer un big deal, ¿no?, de algo muy pequeñito. Bueno, entonces paran en un hostal de mala muerte, donde sopla un viento muy raro además. El viento es un personaje que está en casi todas mis novelas. Quizás porque, como dice el organillero, es muy injusto decir que las palabras se las lleva el viento. Al contrario, el viento transporta las palabras. Las palabras no desaparecen, emigran. Dice el organillero, quizás las palabras si las palabras se las lleva el viento, quizás un día escuchemos palabras que vienen de otro lugar o de otro tiempo. En todo caso, el viento es un vehículo, pero no destruye las palabras, las comparte. Bueno, entonces van a un lugar con un viento muy raro, porque es un viento en boomerang, un viento que se arrepiente, que entonces te empuja por la espalda y al poco rato te empuja por adelante. Es un viento que tiene algo de eterno retorno. Y en ese lugar extraño es donde hacen parada Lito y Mario, y este es el monólogo del niño que narra lo que va pasando con su padre cuando entran al bar.
Entonces voy a leer un poquito más de esta voz. Nos atiende una chica con un collar de caracolas y los labios pintados de verde. No, de verde no puede ser. ¿O sí? Las luces son fluorescentes. La chica me ve escondido detrás de papá y me sonríe. Tiene los dientes azules. En la recepción hay espejos rotos a propósito y flores de plástico metidas en copas de helado. La chica nos pide que no subamos las persianas de la habitación porque están atascadas. Además, dice guiñándonos un ojo, con el viento que hace mejor ni intentarlo. Después de guiñar el ojo, las pestañas de arriba se le despegan y se le quedan enredadas en las pestañas de abajo. Me gustaría avisarle, pero me da vergüenza. Papá me dice al oído, gorilapilas, una noticia buena y otra mala. La buena es que hay internet. La mala es que no funciona. Subimos a dejar las cosas en la habitación. La alfombra huele a cigarrillo. Tiene agujeros más grandes que mis pies. Se podría jugar al minigolf. Lito, dice papá mirando la alfombra, ni se te ocurra caminar descalzo. Y cuando te acuestes, primero quitas la colcha, ¿entendido? Encima de una silla veo 2 toallas blancas. Bueno, más o menos blancas. Acerco la nariz. Por suerte huelen a jabón. Abro la puerta del baño. Solo hay perchas de alambre y una caja fuerte. ¡Qué habitación más rara! Papá sale al pasillo. Lo escucho hablando solo. ¿Será posible?, protesta. Le dije a la puta esa que con baño incluido. A mí la palabra puta me da un poco de risa. Me encanta que la diga papá. Cuando la digo con mis amigos, no suena igual. Papá entra de nuevo. Recoge las toallas. Me dice, por lo menos la ducha tiene agua caliente. Trae tu ropa, hijo, y por favor, te lo pido, no toques nada, En el bar me zampo 2 hamburguesas con queso, un plato de patatas fritas con un montón de picante y una bola de helado cubierta de sirope. Papá deja su plato a medias. Dice que quiere adelgazar un poco más. Se toma una aspirina con un vaso de agua. Antes del virus comía mucho y le encantaban los restaurantes. ¿Qué? Me río con la boca llena de helado. ¿No te gustaba tu barriga? ¿Y tú, flacuchito? Se burla de él. ¿Vas a necesitar otra hamburguesa más? No sé qué hora será. Todavía no tengo ganas de irme a la cama. Viajar cansa, pero me quita el sueño. Papá se va de la mesa. Camina hasta la barra, paga. Se queda mirándome muy fijo. Creo que en cuanto me termine el helado vamos a tener que subir a la habitación. Papá vuelve, se acerca, me levanta la cara con las 2 manos y me propone quedarnos a tomar una copa. ¡Una copa! Papá y yo en un bar, de noche. No lo puedo creer. Esto sí que es lo máximo. Me levanto de la silla, me limpio el sirope con una manga, me pongo bien derecho y nos vamos los 2 juntos a la barra. Papá se pide un whisky. Yo me pido una Fanta con mucho, mucho hielo. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. En el caso de ella, dijiste que era la voz grave del Jeremy. ¿En el del chico? ¿En la voz del chico? ¿Qué voz linda musical? Sería el violín, porque es la voz más brillante, más aguda, más cantarina. Y qué linda pregunta, muchas gracias. Y ahora vendría la viola, en todo caso. Es decir, tiene que adquirir el timbre más violinístico porque se está dirigiendo a su hijo, pero hay una tristeza de fondo que no le puede terminar de explicar que lo acercaría al cello. Así que ahora vendría la viola, que además tiene menos partitura en la novela, así que sería la viola, porque es la voz que menos texto tiene. No tengo nada contra los violistas, es una realidad del repertorio clásico, Bueno, esta es una parte en que el padre se está como despidiendo del hijo con una carta que no se sabe cuándo será escuchada. Con lo cual el padre se está dirigiendo a un futuro desconocido. En ese sentido, es más que una carta, es un acto fantástico, ¿no? Es una carta dicha en presente, pero que será escuchada como pasado en el futuro. Así que es una carta compleja en ese sentido. Y el padre es como que se tiene que despedir, pero no termina nunca, y va aplazando el momento en que le tiene que dar un consejo. Pero a Mario le da una vergüenza tremenda darle un consejo a su hijo y además le parece una estupidez dar un consejo. Hasta que
ya se le está acabando el tiempo y dice, bueno, ahora viene el momento de los consejos. Y esto es lo que le dice. Diviértete, ¿me oyes? Cuesta mucho trabajo divertirse. Y ten paciencia, no demasiada. Y cuídate como si supieras que no siempre vas a ser joven, aunque no vas a saberlo. Y está bien. Y que siempre haya sexo, hijo, hazlo por ti y también por mí, hasta por tu madre, mucho sexo. Y que los hijos vengan tarde, si vienen. Y ve a la playa en invierno. En invierno es mejor, ya vas a ver. Me duele la cabeza, pero me siento bien, no sé cómo decirlo. Y que de vez en cuando viajes solo. Y que no te enamores todo el tiempo. Y sé coqueto, ¿me oyes? Los hombres que no son coquetos tienen miedo de ser maricones. Y si eres maricón, sé un hombre. En fin, los consejos sirven de poco. Si no estás de acuerdo, no los escuchas. Y si ya estás de acuerdo, no los necesitas. Nunca confíes en los consejos, hijo. Un agente de viajes recomienda lugares a los que nunca va. Me vas a querer más cuando envejezcas. Pensé en mi padre cuando nos bajamos del camión. El verdadero amor por los padres es póstumo. Perdóname por eso. Ya me siento orgulloso de lo que vas a hacer. Me encanta cómo cuentas las horas con los dedos cuando pones el despertador. ¿No te crees que no te veo? Lo haces a escondidas, por debajo de la manta, para que yo no sepa que te cuesta hacer la suma. Voy a pedirte un favor. Pase lo que pase, por muchos años que tengas, no dejes de contar las horas con los dedos. Prométemelo, pulpo. Esas serían las tres voces, o por lo menos una demo de este trío. A mí me encantaría que esto fuera un diálogo. De hecho, un poco me negaba a dar una conferencia porque tenía muchas ganas de escucharlos a ustedes también. Entonces, yo les podría hablar muchas cosas y aburrirlos y todo eso, pero si alguien tiene alguna curiosidad, pregunta, comentario, un solo de flauta, algo, sería buenísimo. Yo tengo una curiosidad. ¿En qué te diviertes? Porque me parece que tan joven eres y ya tienes un bagaje literario, cultural. Mucho de lo que dices, yo ya oigo referencias a libros, a cuentos, a novelas, a literatura. ¿En qué momento has podido? Porque no en una parte dices en tu YouTube, en tu conferencia, en tu charla en YouTube, que no eres Javier María, que no tuviste un padre que te enseñó, que te dio esa. ¿Cómo entonces? Tus padres eran músicos y de música se ve que sabes. Sé escuchar música. Teóricamente, ok. Pero en literatura, ¿cómo has ido aprendiendo tanto en tan poco tiempo? En realidad, no sé si es tan poco tiempo, porque a mis 75 años, debo decirle... Cuidado, cuidado. No, a mí me parece que soy joven. Si tenemos la misma edad, entonces está bárbaro. Les puedo recomendar un cirujano buenísimo. No, tú sabes que en realidad estaba recordando algo que me gustaría suscribir de algún modo, que recuerdo que decía Truman Capote cuando le preguntaban por esta novela hermosa, Other Voices, Other Rooms, que no sé quién fue el ocurrente que lo tradujo por otras voces, otros ámbitos. Habría que preguntar por qué alguien tradujo rooms por ámbitos, sería una buena pregunta para un traductor, ¿no? Pero bueno, en Other Voices, Other Rooms hay una especie de visión desde la ancianidad, de la infancia. Es una novela como escrita por alguien viejísimo, y Truman Capote tenía 23 o 24 años. Y en general le preguntaban, ¿por qué hace usted una novela tan elegíaca, tan como del tiempo perdido, cuando usted no está tan lejos del niño o del joven que narra la novela, ¿no? Y Truman Capote dijo, es que lo único que he hecho desde niño en la vida es escribir. O sea, desde ese punto de vista, no es tan poco tiempo, porque de mi poco tiempo la mayor parte se lo he dedicado a la literatura, ¿no? Entonces, sería alarmante si no hubiese leído o escrito, mi vida consistiría en un vacío lamentable, ¿no? Porque lo bueno de las vocaciones es que uno cuanto más tiempo pone en ellas, más tiene la ilusión óptica de que es feliz. En ese sentido no creo mucho en el sufrimiento de la
de lo creativo. Yo creo que lo creativo se hace porque sufrimos, pero no sufrimos porque creamos. Y cuando digo creamos, estoy incluyendo la parte de disfrutar del arte como público también. O sea, en ese sentido, entre leer y escribir no creo que haya una diferencia esencial, o mejor dicho, escribimos y leemos por las mismas razones. Escuchamos música o la hacemos por las mismas razones. Solo que las peculiaridades técnicas de ambos roles no son las mismas. Pero entonces digo, si nos entregamos a la ficción o al arte de algún modo, alguno de los dos lados del mostrador, es precisamente porque si no esto sería too painful, ¿no? Siempre digo que Van Gogh no se cortó una oreja porque era un genio pintando, sino que gracias a que pintaba no se cortó las dos orejas, ¿no? O sea, la oreja que se salvó fue gracias a la pintura. Entonces hay dos formas de ver el asunto. ¿Y cómo empecé a leer o a escribir? De algo de eso hablamos el otro día, ¿no? En tu clase con tus alumnos, que les contaba que creo que la vocación literaria es anterior a la lectura. Hay una idea políticamente correcta respecto de que el escritor se hace leyendo. Creo que es una idea muy bonita para promocionar la lectura, pero es falsa. Creo que igual que los niños manifiestan una inclinación hacia la danza antes de saber que existe el ballet, o niños que dibujan con un afán sospechoso antes de ir a un museo, o igual que hay niños que no pueden vivir sin cantar a pesar de que ignoran la existencia de los coros, me parece que hay niños que manifiestan una inclinación verbal o narrativa mucho antes de estar alfabetizados. Creo que ese fue mi caso narrativo, ¿no? Me gustaba jugar con las palabras y me gustaba mucho, sobre todo, exigía que me contaran historias y además exigía que me las variaran. O sea, le suplicaba a mi padre que todos los días la historia fuera la misma historia, pero con un distinto punto de vista, un distinto personaje. Y años después descubrí que eso se llamaba taller literario, ¿no? Yo no tenía ni idea, pero hacíamos ejercicios narrativos, ¿no? Y otro síntoma de esta enfermedad era que cuando me preguntaban algo mentía, pero mentía por el placer de la historia a la que me llevaba esa mentira. Decíamos el otro día que para mí hay una diferencia moral entre la mentira y la ficción enorme, y me molesta cuando se las identifica, ¿no? Porque se miente en beneficio propio, mientras que la ficción es otra forma de contar la verdad. O sea, el objetivo de la ficción es la verdad, pero el código de la verdad de la ficción es otro. Pero siempre busca alcanzar algún tipo de verdad moral, política, simbólica, pero la ficción no miente en ese sentido, ¿no? Y cuando mi madre, esta es la anécdota que mencionábamos el otro día, con mi padre me preguntaban qué tal en el colegio, a mí me parecía sumamente decepcionante decir como siempre, o en fin, nos pegamos unos cuantos en el patio y después sonó la campana, o me comí un sándwich de mortadela. Me parecía una respuesta lamentable. Y entonces empezaba a inventarme toda clase de catástrofes en la escuela, la llegada de los bomberos, la muerte súbita de alguien, que había habido un terremoto, no sé, me inventaba toda clase de desgracias que en el fondo contaban la verdad, porque la verdad era que yo me aburría en la escuela. Entonces era una forma simbólica de decir, ojalá pasara algo en esta escuela, ojalá esta escuela se derrumbara, ¿no? Así que estaba diciendo la verdad, pero en código ficticio, ¿no? Y mientras yo contaba estas historias que no eran ciertas, disfrutaba como un perro. Digo, ¿por qué me gusta tanto mentir? Pensaba yo cuando no tenía establecida esta distinción teórica entre mentir y ficción. Me sentía culpable, decía, ¿por qué soy tan mentiroso? ¿No? Porque digo, esto debe estar mal, ¿no? Pero disfrutaba. Y claro, cuando encontré un oficio que me permitía mentir sin que nadie se enojara demasiado, me pareció extraordinario. Eso en cuanto a la inclinación narrativa. Quiero decir que cuando yo llego a la lectura de forma más o menos consciente, lo que hago es decir, era esto. No es que leo y digo, creo que me interesa esto, sino que cuando vi que había gente que se dedicaba a eso, me pareció lo más envidiable del mundo, ¿no? Pensé inmediatamente, yo quiero eso. O sea, quiero pasar el día dedicándome a esto, ¿no? No podía creer que fuera un trabajo. O sea, ¿de verdad que hay gente que le pagan por eso? Me parecía que no podía ser. Y tampoco te pagan mucho, pero en fin, a veces te pagan. Y recuerdo que una de las claves de que la vocación era esa y no la musical, es que en mi casa que había, no sé, en mi casa había 6 violines.
de diferente calidad y hasta de tamaño, ¿no? Violín medio, 3/4 y entero. Esto es como ir a la carnicería, ¿no? Me da cuarto y mitad, me da vuelto lo mismo. Me da un violín de 3/4. En mi casa había todo lo que necesitaría un violinista para desarrollar su carrera, su labor, ¿no? Su estudio. Estaban las partituras, los ejercicios, y estaba incluso el abuelo Jacinto, que era un señor muy amable, que parió a mi madre y que venía a darme clase. Entonces tenía incluso hasta el abuelo que te enseñaba, ¿no? Y sin embargo a mí estudiar violín me resultaba, la disciplina de hacer escalas me resultaba aburridísima, ¿no? Era verdaderamente, no es que no me gustara tocar el violín, pero me parecía que no había sentido en repetir. Yo decía, ¿cuál es la gracia de esto, no? Así que nunca estudiaba, y cuando llegaba mi abuelo, que me daba clase los jueves, montaba en cólera conmigo porque no había progresado absolutamente nada, ¿no? Incluso les diré que de los 45 minutos que duraba la clase, los primeros 15 minutos yo los consumía en el baño. ¿Sí? Porque mi abuelo me traía una golosina, en general nota para argentinos, una bananita dolca, o unos caramelos de estos gomosos, no, mogul. Bueno, esto ha sido un momento proustiano, un momento. Esto ha sido la Magdalena de Proust. Me ha devuelto la infancia, exactamente. Eso era. Entonces me traía uno de los dos, y yo le decía a mi abuelo, me lo guardaba en el bolsillo y le decía, abuelo, ¿puedo ir al baño? Me dice el abuelo, ¿ahora? ¿No puedes aguantar? Entonces, bueno, dale, anda. Entonces me iba al baño, me comía la golosina entera, la disfrutaba, y cuando miraba el reloj ya se había pasado un tercio de la clase. Entonces, mi carrera musical transcurrió, digamos, más o menos entre estas artimañas. Sin embargo, y a esto voy, cuando tenía que escribir, no había computadoras todavía, ¿no? Cancho Beleve. ¿Ves cómo no soy tan joven? Mi infancia transcurrió sin informática. Esto nos une a ti y a mí mucho más de lo que puede estar unido con alguien de 20 años. No recuerdo el mundo antes de la informática. Al pasar a limpio un texto a máquina, ese trabajo mecánico, paciente y aparentemente rutinario me parecía fascinante. De pronto lo que en la música me parecía aburrido, en la literatura me parecía divertidísimo. Todas las paciencias a las que te obliga la escritura a mí me divertían. Entonces ahí era evidente que eso me gustaba más que lo otro, ¿no? Entonces llamé a mi abuelo a los 12 años y le anuncié que no iba a tomar más clases de violín. Y mi abuelo suspiró aliviado, porque no sabía mi abuela cómo decirme que parase. Después, por supuesto, sí, empecé a leer autores, y hay una anécdota graciosa que comentábamos el otro día, y es que uno de los primeros autores que leí con conciencia de querer aprender de él como escritor fue Edgar Allan Poe. En aquella edad en la que el terror, el miedo y la muerte son un misterio a punto de desvelarse. Creo que esa es la razón por la cual un adolescente... Mira, fíjate. Vamos a escuchar el silencio. Qué bien escrito está el silencio. Creo que uno de adolescente busca la sangre, el miedo, la violencia, la muerte, precisamente porque está a punto de comprender su significado. En el sentido, la infancia se acaba cuando uno comprende que morirá, ¿no? Sí, la infancia de alguna gente se acaba a los 3 años y otra a los 20, dependiendo, ¿no? Pero creo que la infancia se acaba cuando uno comprende que la muerte ajena es la propia. Y la edad de transición entre un momento y otro creo que es la edad a la que nos gusta el terror. Porque el terror nos empieza a mostrar de forma casi paródica que esa sangre es tuya. Por eso el adulto rara vez disfrutará de una película donde cortan cabezas con un hacha y alguien de 13 años adora eso, ¿no? Porque es el momento entre el desconocer la muerte y empezar a aceptarla de algún modo. Bueno, a esa edad amé El corazón del ator, El gato negro y todo esto que tantos adolescentes han leído. Pero lo gracioso fue que yo vi un traductor que era un tal Julio Cortázar, que para mí siempre fue, durante esa época, era el traductor de Poe, ¿no? Y yo estaba convencido de que Poe tenía que haber traducido al inglés a Cortázar también, ¿no? Me parecía que en justa retribución, y durante como un año estaba seguro de que los autores que a mí me gustaban se habían traducido entre sí, ¿no? Y que entonces, bueno, pues, yo qué sé, Poe había traducido a Baudelaire al francés, y así sucesivamente. Y me produjo una gran decepción descubrir que no era así, ¿no? Que Edgar Allan Poe había nacido antes y que no había traducido a Cortázar. Entonces la noción de la figura del traductor me pareció fascinante desde el principio.
O sea que leemos a dos personas, no a una. Y sobre todo, el traductor reescribió, en cierto modo, la obra original, ¿no? Entonces, la metáfora de la traducción me gustó desde el principio porque es la forma perfecta de literatura de traducción, porque es el único modo de leer y escribir al mismo tiempo. Nosotros leemos o escribimos, pero cuando traducimos estamos haciendo exactamente las dos cosas a la vez. Entonces, la traducción siempre me pareció como una forma superior de literatura. Y quizás el culpable fuese malentendido de Cortázar y de Edgar Allan Poe. Hay dos manos, en el orden que quieran. Bueno, justo va con ese tema, porque justo te iba a preguntar cuánto participas en la traducción de tus propias obras y qué opinas sobre las traducciones, porque lo que hablaste de varios tipos, diferentes maneras de traducir. Sí. Y bueno, depende mucho la intervención del autor de su conocimiento de la lengua en primer lugar y de la actitud del traductor en segundo lugar. Lo primero es evidente. Me encantaría ayudar a mi traductor chino, pero, como decía Borges, confieso mi ignorancia. Sí puedo tratar de ayudar al traductor francés. Al italiano es peligroso, porque uno cree que sabe y después no sabe, pero bueno, uno cree que entiende el italiano, digamos. Pero bueno, básicamente el francés y el inglés, que son las dos lenguas que mejor conozco, yo podría participar, pero el traductor tiene que querer, porque hay traductores increíblemente discretos, invisibles, que no te consultan nada, nunca, y eso es asombroso, ¿no? De pronto, por ejemplo, mi traductora eslovena nunca me preguntó nada. Y yo cuando recibí el libro, claro, lo miraba con una desconfianza, ¿no? Diciendo, por empezar, ¿será mi libro? Porque lo abrías y ni idea, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, espero que no sea un libro, no sé, de Pérez Reverte, vete a saber, ¿no? Se confundieron la tapa, ¿no? Es imposible saber si es tu libro. Y en un segundo momento decir, ¿es posible que no haya tenido ninguna duda en 500 páginas traduciendo el español al esloveno? No puede ser, ¿no? Entonces, pero claro, yo nunca le escribiría a un traductor ni pediría su correo electrónico ni nada, a no ser que te contacte. Si te contacta, se produce un diálogo muy hermoso. Y ahí hay distintas formas de trabajar. Está el traductor que solo te consulta cuando termina su trabajo. Yo soy de ese tipo de traductores también, me parece. O sea, estoy en silencio hasta que después le llega al autor al que estoy traduciendo una catarata de dudas, pero todas juntas. Hay traductores, en cambio, por ejemplo, mi traductora holandesa, que prefiere trabajar en función de las conclusiones que va sacando en su diálogo conmigo. Eso implica que me hace trabajar más, pero también implica probablemente que su traducción es mejor. O sea, no continúa traduciendo si yo no le contesto a ciertas cosas. E incluso a veces tenemos verdaderas discusiones, ¿no? Porque el traductor termina entendiendo el libro mucho mejor que el autor. El traductor pensó tantas o más veces que el autor en cada una de las palabras. Así que si uno no sabe algo de su libro, tiene que preguntarle al traductor, ¿no? Y claro, hay veces en que el traductor te corrige o te señala una contradicción, no ya lingüística, ¿no? Sino semántica. Es decir, esto que has escrito no tiene sentido, entonces, ¿qué hago? ¿Te lo corrijo? Yes, please do, ¿no? O sea que en general las traducciones, si están bien hechas y están bien escritas, que es lo principal, pueden ser mejores que el original, a condición de que el traductor sepa escribir literatura en su propia lengua, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. A veces hay un enfoque excesivamente filológico de la traducción, donde la competencia en la lengua original parece lo principal. Pero lo que vale del lector es la prosa en la segunda lengua. Entonces, tanto mejor será la traducción cuanto más habilidad literaria tenga el traductor, ¿no? Entonces, creo, no ya que es un 50-50, diría que es 51% de competencia literaria del traductor en su lengua materna y 49% de conocimiento de la lengua original, por aberrante que parezca esto que estoy diciendo. Y con la traducción al inglés, que yo siento que es muy buena, se dio un caso gracioso. De hecho, me has dado pie para que después lea un párrafo, porque resulta que El viajero del siglo cuenta una historia de amor entre dos traductores. Al principio no se nota, porque cuando se conocen no se sabe que son traductores, pero descubren, después de traducirse extraliterariamente muchas veces, traducirse las miradas, los gestos, los silencios, los sobreentendidos. Enamorarse es un estado de susceptibilidad semiótica en el cual uno está todo el tiempo pensando ¿qué habrá querido decirme? ¿No? Hay una especie de histeria traductora en el enamorado, ¿no? Todo está sobreinterpretado o malinterpretado o reinterpretado. Entonces,
llegan a la traducción literaria por vía de esa susceptibilidad del enamoramiento, ¿no? Y de algún modo la tesis de fondo de la novela, el bajo continuo de la novela, el clavicordio, vendría a ser que el amor es un acto de traducción y que la traducción es un acto de amor. Sobre eso será el fragmento que les voy a leer. Pero digo, ¿por qué comento esto? Porque el Traveler of the Century está traducido por una pareja de traductores, pero que no son pareja oficialmente. Nick Castor está felizmente casado y Lorenza García, que es una mujer un poco más joven y bonita, debo decir, y trabajan en equipo, ¿no? Y yo nunca hice preguntas, pero me parecía inmensamente divertido el hecho de que hubiese una pareja de traductores escribiendo una historia en la que dos traductores trabajan juntos y se acuestan juntos. Porque había como una ficción dentro de una ficción, ¿no? Entonces yo me sentía como el guayer que abre la puerta y sorprende a dos traductores escribiendo sobre dos traductores que están haciendo cosas sucias, ¿no? Y había entonces un paralelismo fascinante entre los traductores de la ficción y los traductores de la... Iba a decir realidad, pero me opongo a esa dicotomía, digamos. Los traductores de fuera del libro y los traductores de dentro del libro. Y fue un diálogo muy bonito de huelga entre ellos y participé bastante en la traducción en inglés. Hice el proofreading y les mandé muchos comentarios, ellos me contestaban, etc. Fue un proceso muy interesante en el que yo aprendí mucho, primero del inglés y segundo de este libro, ¿no? Siempre que te traducen uno tiene la sensación de que uno no había entendido su libro. Cuando alguien te lee con atención ocurre lo mismo, ¿no? Por eso cuando dicen la intención del autor hay que sospechar, no solo desde el punto de vista de la teoría literaria, de la desaparición del autor, etc. Desde un punto de vista más peregrino, el autor muchas veces cree que dijo una cosa, que quiso decir una cosa y dijo otra, por razones que van desde el inconsciente al accidente, ¿no? Y es precisamente el lector el que detecta esa segunda intención que es ajena a la conciencia del autor. Había una mano por ahí también. Sí, yo quería hacer una pregunta, y quería hacer una pregunta con respecto a la técnica de hablar solos. Hablar solos no tiene la estructura tradicional de tener un narrador que controle la historia, son las voces que van sueltas. Y las tres voces, como son muy diferentes, la voz de un hombre de mediana edad, la voz de una mujer de mediana edad y la voz de un niño. ¿Qué desafío representó para ti encarnar esas voces? Hacer que el niño, la mujer y el hombre suenen legítimos, sobre todo la mujer. ¿Y por qué a la mujer le das a ella la capacidad reflexiva de escribir y a los hombres la oralidad, el hablar? ¿Hubo una intención deliberada en ello o salió así? ¿Por qué? Pues, por un lado, a mí al principio, antes de empezar a escribir la novela, me aterraba eso precisamente, el hablar en primera persona femenina. Para mí los personajes femeninos siempre fueron importantes, y cuando digo importantes me refiero a conflictivos. Es decir, sé que el patriarcado me ha educado y sé que pertenezco al lado masculino del patriarcado. Entonces desconfío de mi propia capacidad para figurarme una mujer. Es decir, siempre estoy como sospechando, digo, este personaje es lo que ella quiere ser o lo que el patriarcado me enseñaba a fantasear sobre la mujer, ¿no? En ese sentido siempre me interesaba mucho el feminismo, no ya como práctica que también, por supuesto, política, sino que me interesa el pensamiento de género aplicado a las limitaciones que los narradores hombres tenemos con respecto a la representación de la mujer, ¿no? Es un problema histórico de primer orden, ¿no? Entonces, claro, una cosa es hacer un personaje femenino importante para un libro que cumple una función principal, el personaje de Sofía en El viajero del siglo es coprotagonista, etc., pero está en tercera persona. Pero esto era como una fantasía perversa que yo siempre había tenido y que me aterraba, que era decir, no, quiero escribir 100 páginas en primera persona femenina. Y al mismo tiempo, ¿estoy preparado para hacer eso? ¿No va a resultar un desastre? Pero yo creo que uno va a escribir sobre lo que no puede. O sea, escribir desde tu zona de seguridad me parece poco literario, ¿no? Entonces había una especie de incomodidad que me interesaba trabajar, ¿no? En principio estaba concebido como un triángulo equilátero, es decir, que las tres voces iban a ocupar el mismo espacio aproximadamente y iba a haber una simetría. La simetría, esto lo sabe el señor Brodsky, cuando prepara una novela estoy seguro de que le pasa, uno planea toda clase de simetrías que se incumplen. Muchas veces el plan perfecto tiene que ver con el miedo, ¿no? La simetría es como una especie de arte marcial, ¿no? Uno se defiende del miedo hasta que se pone a escribir, entonces
ni es equilátero, ni es un triángulo, ni falta que hacía, pero uno necesita ese plan previo, ese orden previo para lanzarse. Entonces yo dibujé un triángulo y cuando empecé a escribirlo, Elena se me impuso como la protagonista. Ella exigió hablar más que los otros dos. Y de hecho la novela terminó siendo mitad de ella y mitad de los otros dos. Así que poco a poco su conflicto se fue imponiendo como el conflicto central. Lo cual en el fondo no me extrañó porque como yo he sido cuidador de un ser querido, me interesaba indagar en ese dolor, ¿no? Pero también indagar en cómo cambia la vida del que cuidó, es decir, cómo cambia tu concepto del placer, del cuerpo, de la felicidad. Y sentía que además la historia de la literatura había sido en cierto modo como injusto con los cuidadores, en la medida en que en las historias donde hay una enfermedad, el enfermo tiende a ser el protagonista. Se me ocurre alguna excepción, hay una novela muy hermosa de Helen Garner que se llama The Spare Room, narrada por una cuidadora que es su amiga, no su familiar, pero hay algunos casos. Pero en general el paradigma que ha siempre preponderado ha sido el de Ivan Illich. Hay un enfermo, es el protagonista, ¿no? A mí me interesaba decir, bueno, ¿y la mujer de Ivan Illich qué? ¿Cuál es la novela de la esposa de Ivan Illich? ¿No? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá aguantado? ¿Qué habrá temido? Y sobre todo, ¿cómo fue su vida después de que Ivan Illich muriera? Entonces, el conflicto de ella me afectaba más, ¿no? Y al mismo tiempo me interesaba mucho que pudiera ser una mujer, porque si hay una presión muy grande sobre el cuidador en general, lo es aún más cuando es una mujer, al menos en términos culturales o sociales. Por un lado, la gran desgracia del cuidador es que siente que no tiene derecho a sufrir. Tú estás cuidando a quien sufre y no es ya que la sociedad no te dé permiso para quejarte, tú no te das permiso para quejarte. ¿Qué derecho tengo yo a quejarme cuando el que se está muriendo es el otro? Entonces ahí hay un silencio y una represión. Y después viene la represión social que tiene que ver con el duelo. Como decía Geoffrey Gorer, el sociólogo británico, el duelo y el deseo sexual tienen algo en común, y es que se hacen a solas y con más o menos culpa. Y Elena tiene que ver con eso, ¿no? Con esa rima entre duelo y deseo. Entonces, bueno, por un lado, el conflicto del cuidador me interesaba en sí mismo. Y en general, en la mayor parte de las familias, todavía en nuestra época, hasta ahora, el rol del cuidador se acentúa cuando es una mujer quien lo hace porque por alguna razón se sigue educando, o al menos hasta ahora ha sido así, para ejercer ese rol más a la mujer. Puede haber un cuidador hombre, pero ese cuidador hombre ha tenido que hacer un camino de refutación de su educación en general.